Gracias a todos por su puntualidad. Hoy vamos a trabajar nuestra última sesión del taller de plagio y similitud, reducción de plagio y similitud. Hoy vamos a estar viendo de manera palpable ya todos estos conocimientos que hemos venido adquiriendo a lo largo de la semana. Vamos a estar trabajando con algunos ejemplos que ya previamente he seleccionado para que tengamos variedad en cuanto a reportes de similitud en Turnitin y en Plaxcan también, si nos da el tiempo. Em, y podamos ir trabajando un poquito sobre esos temas ya netamente en el tema de redacción, ¿sí? Em, Como siempre, darles algunas consideraciones previas referente a si falla el internet o hay algún problema técnico, tener paciencia para que se pueda solucionar rápidamente y si hay algún inconveniente, lo solucionamos hacia el final de la clase, recuperando, tomando algunos minutos adicionales. Además, pedirles que mantengan sus micros apagados y si hay alguna duda, como siempre, los deshabilitamos y volvemos a silenciar para que podamos escucharnos de manera fluida todos. Bien, dicho esto, voy a compartir mi pantalla para que ya podamos ir dando inicio a esta última sesión del día de hoy. Voy a cerrar aquí. Bien, vamos entonces a tratar el tema de la sesión número 4. Vamos a estar viendo todo el tema del parafraseo, que es un tema que ya lo veníamos tratando durante las clases pasadas, pero hoy vamos a ahondar muchísimo más en ello. La clase pasada aprendimos los tipos de citas que hay y entre ellas estaban las citas parafraseadas. Solamente para recordarles que teníamos que contar con algunos elementos básicos como el año de la publicación, el autor, em, y la cita como tal, que esos eran los elementos que iban a permitirnos tener una cita parafraseada. No obstante, van a haber momentos en los que vamos a necesitar saber exactamente cómo invertir el orden de nuestra cita, cómo reescribirla para que no se considere como un plagio o un tipo de plagio y por lo tanto no incremente nuestro porcentaje de similitud a la hora de hacer el reporte de Turnitin o de Plaxcam. Entonces, algunas nociones básicas que tenemos que tener en relación al parafraseo o las técnicas de la paráfrasis. Este proceso implica ciertos aspectos que pueden parecer muy elementales, como leer el texto, comprenderlo, pero va a ir complicándose un poquito a medida que también necesitamos identificar las ideas principales y establecer alguna hilación entre estas para que podamos, seamos capaces de reproducirlo, manteniendo el objetivo de esta información. Vamos a tener que buscar además términos que sean similares, es decir, tenemos que incrementar nuestro vocabulario en cuanto a sinónimos para que podamos utilizar y reemplazar las palabras de manera fácil y manteniendo el sentido. Em, Vamos a, sobre todo, ir trabajando, escribiendo estos párrafos o estas citas que se puedan considerar como plagio y vamos a ir reemplazando esta información por una nueva para que desaparezca por completo la idea principal de que hubo plagio. Entonces vamos a tener como un párrafo limpio y nuevo, muchísimo más original. Hay ciertas ventajas en cuanto a este parafraseo, como ya les venía diciendo. Entre ellos, para nosotros mismos como investigadores, es que nos va a permitir desarrollar una capacidad de síntesis y hacer, a su vez, favoreciendo a nuestro lector para que la información que puede parecer a veces compleja o muy condensada, se sintetice. Y tengamos entonces enunciados más sencillos de procesar. Asimismo, como les decía, el hecho de utilizar sinónimos y estar constantemente en la búsqueda de reemplazo de palabras nos va a permitir hacer crecer nuestro vocabulario. Bien, y finalmente vamos a estar desarrollando también una capacidad de comprensión lectora muchísimo más profunda a medida que vamos a estar constantemente tratando de reemplazar información y convertir alguna información que ya tengamos en nueva información
que respete el objetivo principal, pero que ya esté interpretada con nuestra propia versión, en nuestros propios términos. Em, Bien, vamos a tener algunas estrategias en cuanto a parafraseo. Una de esas primeras estrategias propuestas por también instituciones como Turnitin, que nos ayudan también a fomentar la técnica del parafraseo, es identificar conceptos centrales en el texto, es decir, enfocarnos en la idea principal. Cuando tengamos un párrafo que esté resaltado todito, como un porcentaje de similitud alto o que se esté considerando que hubo algún tipo de plagio, tratemos de siempre leer primero e identificar cuál es la idea principal en esta información, en este texto, en este párrafo. Eso nos va a permitir que sea esta idea la que se respete en el párrafo nuevo que yo voy a crear, o si simplemente voy a cambiar alguna información, tratando siempre de que se mantenga de forma objetiva. Una segunda estrategia es buscar términos similares. Esto, como ya les digo, vamos a trabajar muchísimo con sinónimos. Yo recomiendo mucho tener a la mano abierto en alguna página de internet, porque creo que tener un diccionario físico ya es poco probable, pero trabajar entonces con Word Reference, por ejemplo, que es un diccionario que en mi opinión sirve muchísimo, tiene la opción de sinónimos, y entonces podemos, si en algún momento, porque no somos máquinas, flojeamos o nuestra mente no es tan ávida para encontrar una palabra, o a veces simplemente se nos fue la idea y queremos encontrar un sinónimo y no se nos ocurra a nosotros mismos, buscar siempre ayuda en las herramientas que nos propone también Internet. ¿Por qué no utilizarlas, verdad? Entonces, buscar términos similares es una de las estrategias más importantes que vamos a desarrollar. Finalmente, es importante hacer una comparación. Entonces, como les vengo diciendo, vamos a ir trabajando con el texto original y a su vez creando un texto nuevo, de tal forma que podamos comparar y releer y confirmar que se mantiene la idea principal. A veces va a pasar también que por la rapidez con la que estemos trabajando, vamos a trabajar ya no teniendo dos textos, es decir, el texto original, el párrafo original y el párrafo que estoy creando, sino que en el párrafo original voy a ir haciendo los cambios. Eso también es válido. Sin embargo, para ello tenemos ya que haber desarrollado de manera muy determinada la capacidad de reconocer la idea principal y que esa idea principal se esté respetando. Entonces, un poquito de retención ahí para saber que estoy manteniendo la idea principal en este texto que ya voy a ir modificando. Em, Hay un par de tipos de paráfrasis, como ya les venía diciendo en las clases anteriores, ¿no? Vamos a tener entonces una paráfrasis mecánica, que es aquella que va a cambiar, em, digamos que estos términos claves o algunas frases, digamos que unos cambios un poquito mínimos en cuanto al párrafo original, em, que es completamente válido además también, ¿eh? No es una mejor que la otra. Vamos a ver, vamos a toparnos con casos en los que vamos a encontrar en nuestro texto ciertas palabras en párrafos que están resaltadas, y entonces lo único que vamos a tener que hacer es reemplazar esas palabras. A eso nos referimos con paráfrasis mecánica. No obstante, también, como lo hemos visto en reportes anteriores, en clases previas, van a haber reportes en los que párrafos grandes de 4 a más oraciones están resaltados en su totalidad como un tipo de plagio. En ese momento es que vamos a tener que usar esta paráfrasis constructiva, que es un segundo tipo de parafraseo, y es aquella que va a rehacer por completo el enunciado. Vamos a tener entonces un nuevo párrafo ya con características distintas, ¿no? Manteniendo el sentido original, como siempre lo decimos, pero ya en nuestros propios términos. Bien, estos son los dos tipos de parafraseos con los que podemos trabajar. La paráfrasis mecánica, aquella que hace cambios puntuales, y la paráfrasis constructiva, que precisamente reconstruye la información en los propios términos del investigador o de la persona que está rehaciendo el contenido. Em, ya para finalizar esta parte teórica de la clase del día de hoy, vamos a hablar de algunas técnicas
que vamos a verlas de manera palpable en unos minutos ya con los reportes. Pero nunca está de más informarnos respecto a las técnicas de manera teórica para que lo tengamos en claro también. A mí me pasa, y lo van a ver seguramente en los próximos minutos, que yo no me ciño directamente de aplicar una u otra técnica o de escoger entre una respecto por encima de la otra, sino que muchas veces vamos a tener que ir fusionando estas técnicas de acuerdo a la situación que se nos presente. Entonces, la técnica 1, 2, 3, 4 pueden estar englobándose en un mismo párrafo de acuerdo a la necesidad que yo encontré o identifiqué en el párrafo que estaba resaltado como un porcentaje de similitud alto. Pero es importante mencionarlas y que las tengan en claro porque yo creo que de repente algunos de los participantes en la clase sí se manejan en cuanto a respetando una única técnica y puede servirles a ellos entonces identificarlas de forma diferenciada. En ese sentido, vamos a hablar entonces de una primera técnica que sería cambiar la función gramatical de algunas palabras. Como vemos en el primer ejemplo, el original sería: el profesor de medicina plantea que los cambios globales influyen en la propagación de las enfermedades. ¿Cómo sería el cambio ahí? Lo vemos ya desde el principio, se van invirtiendo el orden. De acuerdo con tal profesor, un profesor de medicina, los cambios alrededor del globo causan que las enfermedades se propaguen. Vemos que propagación se cambió por propaguen, vemos que de acuerdo se agregó. Entonces vamos a ir viendo que hay un cambio en cuanto a el texto original y la paráfrasis. Estas son algunas de los cambios que vamos a ir viendo y que nosotros mismos podemos ir realizando a medida de que vayamos avanzando en cuanto a nuestro parafraseo, de acuerdo y dependiendo siempre del reporte y del tipo de plagio que se haya detectado. Em, Además, tenemos una segunda técnica que es, como le decía, el uso de los sinónimos. Entonces, por ejemplo, no usamos gobierno norteamericano, sino gobierno de los Estados Unidos. Ahí estamos cambiando el término norteamericano y le estamos poniendo Estados Unidos. No usamos declaró, sino anunció. Entonces, por ahí también estamos haciendo cambios que pueden parecer mínimos, sin embargo, sí van a darle una modificación a nuestro párrafo y por lo tanto va a generar que el porcentaje de similitud disminuya. Una tercera técnica es cambiar la forma en la que expresamos números y porcentajes. Entonces, por ejemplo, aquí si pueden ver el puntero dice: constituyen el 13% de la población norteamericana. Aquí dice, en la paráfrasis lo cambia un poquito, poniendo menos del 15% de la población total era de origen africano. Entonces, pueden haber dudas respecto a en qué momento yo tengo la capacidad de decidir si ese 13% se debe mantener tal cual, como un 13%, o si estoy o si tengo el margen de poder cambiarlo y decir que es menos del 15%, ¿no? Ahí hay unos temas de exactitud y precisión que va a depender muchísimo del criterio de la persona, saber elegir en qué momento se puede y no se puede hacer ese cambio de expresión. Sin embargo, también es completamente válido colocar y expresar los números de forma distinta. Si yo quiero poner, no lo sé, alguna porcentaje de forma escrita, o si quiero decir, por ejemplo, el 50% de la población y lo quiero cambiar a la mitad de la población, o si es el 60%, decir más de la mitad. Entonces, hay algunas técnicas en cuanto a redacción que podemos estar empleando para cambiar la expresión de números y porcentajes y nos van a servir también para disminuir el plagio y la similitud. Em, Finalmente, hay una cuarta técnica que es el orden de las palabras. Esto lo vamos a ver muchísimo también y es la primera clase, pertenece a la primera clase de parafraseo, em, donde se van invirtiendo algunos términos. Entonces, por ejemplo, aquí
el cambio está en cada año más de 1 millón de personas muere a causa de la malaria. En cambio, la versión original decía, Anger informó que la malaria mata a más de 1 millón de personas anualmente. Entonces ahí vemos que, por ejemplo, el término anualmente se cambió por cada año, ¿verdad? Em, Estas, una vez más, son partecitas y palabritas claves que van a ir cambiando de manera generalizada el sentido de el sentido no, sino la forma en la que se presenta la idea, párrafo u oración. Entonces, hay algunas técnicas más que podemos ir empleando, como por ejemplo las diferentes estructuras para las definiciones. Como vemos, hay formas de ordenar simplemente la oración para que cambie un poquito la forma y esto va a ayudar a reducir la similitud en nuestro reporte. Bien, no sé, creo que es mejor no ahondar mucho en ello para que simplemente lo tengan presente y vayamos ya al parafraseo en cuanto a los words que tenemos para trabajar para aplicar precisamente estas técnicas. Se las voy a mencionar y las vamos a ir trabajando de forma ya ejemplificada con nuestros words y reportes. Bien, una quinta técnica sería el uso de diversas estructuras para las definiciones. Em, por ejemplo, vemos que aquí se le está agregando unos guiones para ser más específicos en cuanto a la definición de ese concepto. La técnica 6, por ejemplo, nos habla de usar diferentes indicadores de atribución. Entonces va a invertir el orden. Por ejemplo, aquí nos da una cita directa y luego dice, aseguró el veterinario Mark Walters. En cambio, la paráfrasis empieza con este autor. Dice, de acuerdo con Mark Walters, citado en tal año y con tal autor, un veterinario que es autor del libro, etc. Entonces, invertimos el orden una vez más. Usar distintos conectores es a lo que se refiere la técnica 7, por ejemplo. Entonces, además de cambiar la estructura, todos estos son, como vemos, técnicas para ir variando la presentación de nuestra información. Aunque solo cerca, dice la versión original, aunque solo cerca de una décima parte de la población mundial vive allí, el África subsahariana continúa siendo la región más golpeada, bla, bla, bla. Y luego tenemos la paráfrasis que dice aproximadamente el 10%. Ya no hablamos de una décima parte, sino de un 10% de la población mundial que vive en África. Además, aquí hace un corte en la información para agregar un conector. Sin embargo, esta área del mundo tiene el porcentaje más alto de enfermedades. Como ven, estamos utilizando el conector para hacer una pausa y separar y cortar una oración y crear a continuación otra donde se sigue respetando la información original, pero ya se muestra de una manera distinta. Finalmente, la última técnica es no cambiar ni la información clave, la información vital, ni los nombres propios. Entonces, esto más que una técnica es un consejo que nos dan para saber que en muchas ocasiones será importante respetar la información base de donde se parte. Es decir, si hay alguna por ejemplo, nos dan un ejemplo con Estados Unidos. Si bien podemos cambiar, por ejemplo, que es no poner en el noroeste de los Estados Unidos, podemos cambiar el término noroeste, Estados Unidos podría mantenerse como tal porque el autor, el investigador lo está considerando así importante. Nosotros también podríamos hacer, si lo consideramos, cambiar esa información y poner el país norteamericano, el país de los 50 estados, etcétera. Nosotros podemos ir manejando esa información, pero van a haber momentos en los que sí va a ser necesario respetar estos términos claves que nos da el párrafo y mantenerlos en su forma original. Eso, como siempre, depende de la perspectiva del investigador, del autor y de la persona que está redactando la información, porque finalmente somos nosotros quienes hemos colocado ahí la información y entonces sabemos hasta qué punto la podemos modificar, ¿verdad?
Dicho esto, voy a pasar ya a los ejemplos. No sé si hasta ahí alguno tenga alguna duda, alguna pregunta, o si no, ya podemos pasar a la parte práctica. Si alguno tiene alguna duda de esta parte teórica del parafraseo, la puede hacer ahora, si no, pasamos a la parte práctica ya con nuestros reportes de similitud. Bien, voy entonces a ir compartiendo la pantalla en cuanto a reportes. A ver, sí, simplemente para darles algunas recomendaciones de mi parte, yo recomiendo trabajar con la pantalla dividida en dos. Vamos a hacerlo a continuación. Vamos a tener entonces, por un lado, el reporte que nos da Turnitin o Plaxcan, y del otro lado nuestro texto original. Eso, en mi opinión personal, me ayuda a tener una visión mucho más panorámica de lo que estoy cambiando en mi texto y de cómo estuvo el texto original. Entonces, de esa forma puedo reescribir en mi párrafo, en mi Word, y a la vez tener la vista original de lo que fue en el reporte en PDF del Turnitin. Además, como ya les había mencionado, yo trabajo con un diccionario online, que es este de aquí, Word Reference. Lo pongo en la opción de español sinónimos para tener cualquier duda, porque a veces sucede, ir cambiando alguna palabra clave que quiera reemplazar y que no la tenga en la cabeza mentalmente cerca. Entonces vamos ya con el ejemplo. Yo tengo por aquí este de acá. Entonces vamos a trabajar con este primer documento que nos da un 47% de similitud. Como lo veíamos, a ver, voy a reducir esto y lo voy a poner por aquí. Voy a cambiar esta información así y voy a tener mi texto así. Entonces, de esta forma es como yo suelo trabajar, con el Word a un lado y el PDF del otro, para tener una visión dividida de lo que estoy redactando y de lo que estoy haciendo. Como vemos en nuestro reporte, nos da un 47% de similitud. No es un porcentaje menor, al contrario, es bastante considerable, pero nos dice que un 29% está en una única fuente. Entonces, como lo hemos aprendido a lo largo de las clases pasadas, vamos a tener que enfocarnos, en primer lugar, en este porcentaje mayoritario, donde más se encuentra condensada la información que podría considerarse como plagio. Yo tengo que buscar a lo largo de todo mi documento cuáles son esas partes donde están resaltadas la primera fuente, que es la que tiene un mayor porcentaje. Asimismo, también tendría que enfocarme en las dos siguientes, la que tiene un 4% y un 3%, que están coloreadas en rojo, fucsia y morado. Bien, yo tengo ya seleccionadas aquí las páginas donde encontré algunos espacios donde más se concentraba esa información, por ejemplo, en la página 63 del PDF. Entonces, como vemos, lo voy a agrandar para que puedan verlo. A ver. 62. Como vemos aquí, tenemos muchísima información que está condensada y que todo está como esto podría considerarse como un plagiado, como un plagio de copiado y pegado. No hablamos de clonación porque sabemos que eso es muchísimo más, pero un copiado y pegado sí podría ser. Lo que tenemos que hacer entonces es cambiar esta información de tal forma que no se considere y vayamos cambiando el sentido de el orden, el formato en el que se nos presenta esto en nuestro texto original. En nuestro Word podemos trabajar buscando igualmente la información. Yo coloco siempre control B, control B grande, para buscar en mi documento, y lo busco por palabras claves. Si es que no tengo una visión
o si no quiero pasarme buscando a lo largo por toda mi barrita, simplemente coloco algún término clave. Entonces me va a llevar ya automáticamente a donde está esta información. Una vez más, como vemos, así tenemos una versión de la pantalla donde podemos ir comparando lo que vamos haciendo y y el texto original. Entonces yo, este párrafo de aquí lo puedo cambiar, lo puedo ir modificando sin ningún problema. Dicho esto, podemos ir empezando ya a parafrasear. Les pediría que si en algún momento voy muy rápido, porque a veces me dejo llevar un poquito por la redacción, me digan que retroceda o repita lo que estaba diciendo si es que no les quedó muy claro. Paloma, una consulta, ¿cómo haces para tener las dos pantallas allí al mismo tiempo? Yo simplemente he minimizado, he seleccionado esta opción de aquí para reducir un poquito el tamaño de mi PDF. Lo mismo con mi Word. Si yo lo tengo así maximizado, al tocar esta segunda opción al costado de la X, se reduce. Yo lo puedo moldear al tamaño que yo quiera. En mi caso, lo hago para tener dividida la pantalla, así como lo vemos, ¿verdad? Si a veces nos figura un poco más grande, recordemos que en la parte inferior tenemos esta barrita del zoom, donde podemos ir reduciendo el tamaño hasta que nosotros mismos nos sintamos cómodos con cómo luce y cómo se ve, y cómo podamos trabajar mejor. Entonces, Gracias. no hay problema. Paloma, una consultita. Sí, Hasta Carla. ahí entendido. Cuando me dice que para buscar una palabra en el Word, ¿qué teclas debo de presionar, por favor? ¿Me Pues, por favor? sí, sí, esa partecita no te entendí bien. Eh, Cuando tú buscas, digamos acá, ¿no? Deberías ok, de buscar la palabra seguir siendo una entidad, ¿no? Y se supone correcto. que en el Word, ¿cómo lo buscaría? Esa es la pregunta. Sí, mira, tú tienes tu Word y tienes la opción de buscar información. Te aparece aquí en la barra, en el menú inicio, buscar, y te va a habilitar un panel que se llama navegación. Si lo quieres trabajar con el teclado, lo único que haces es colocar el comando que te dicen aquí, control B grande. Tú colocas control B y automáticamente se va a abrir el panel de navegación una vez más. Bien, entonces ahí puedes colocar cualquier palabra tú sepas que está en tu documento y te va a dirigir hacia ahí. Gracias, gracias. No hay problema. Bien, entonces podemos empezar ya a trabajar con esta información que tenemos aquí. Entonces, leamos primero lo que dice nuestro párrafo original, que es el primer paso que tenemos que hacer. No es necesario que lo leamos todo, pero por ejemplo, hasta social, que hay una primera oración, lo podemos leer para ver e identificar cuál es la información clave y respetarla. Entonces, tendríamos que leer hasta allí, esto de aquí. Bien, entonces dice, incrementar la rentabilidad financiera y social, eso lo vamos a mantener porque no está resaltado. Sin embargo, a partir de seguir siendo una entidad autosostenible, financiera y operativamente, mejorando sus índices de rentabilidad, liquidez, eficiencia, solvencia y de calidad de cartera, y con ello se maximiza el desempeño financiero y social. Bien, esto como es un ejemplo, vamos a tratar de mantener la idea que está indicando y ciñéndonos a simplemente aplicar las técnicas que estamos aprendiendo, ¿ok? Entonces, por ejemplo, hay algunos términos aquí que yo no voy a poder modificar porque no habría un sinónimo exacto para rentabilidad, liquidez, eficiencia y solvencia. Sin embargo, lo que sí puedo hacer, y como lo hemos aprendido en hace breve, un momentito, hay técnicas que nos dicen, puedes cambiar el orden. Entonces lo que yo podría hacer es, mejorando sus índices de liquidez, rentabilidad, solvencia y eficiencia, así, y de calidad de cartera. Entonces,
yo tengo, por ejemplo, ya no la información de todos estos términos que están por aquí colocados de esa forma, sino que invertí el orden de algunos. Eso ya es una técnica de parafraseo y que va a tener efecto en la reducción de nuestra similitud. Yo también podría cambiar esta frase de seguir siendo una entidad. Entonces, no pongo seguir siendo una entidad, sino que coloco, por ejemplo, continuar siendo una organización, una empresa, una institución, etcétera. Esos son algunos sinónimos que podemos usar. Autosostenible, y quizás lo puedo poner de otra forma para cambiar estos términos financiera y operativamente. Cambio entonces una organización sostenible, tanto a ver, ¿cómo lo podemos poner? De forma financiera y Ya. operativa. Ya. Toda la tarde, por favor, vas a hacerme el Mejorando, puntito que falta sobre la Navidad, ¿te parece? mejorando sus índices, lo podemos dejar así, y aquí ya hemos cambiado. Entonces, como vemos, el producto es una oración que empezó siendo con algunos términos que teníamos que invertir el orden porque no había posibilidad de modificarlos, es decir, no podíamos cambiar el término solvencia, rentabilidad, porque son muy propios de la información que está aquí. Sin embargo, sí podíamos cambiar el orden, podíamos reemplazar también algunas palabras con sinónimos, seguir por continuar, entidad por organización, cambiar entonces un poco el sentido de la oración en esta parte de financiera y operativamente, y le ponemos de forma financiera y operativa. Si yo quisiera cambiar incluso un poco más esto, podría cambiar el orden así, de forma operativa y financiera, de tal forma de que ya no se parece casi nada a la versión original. Bien, así podíamos ir dando inicio entonces a un primer ejemplo de parafraseo con el que, como vemos, hemos combinado diversas técnicas, porque al momento de hacer la reescritura no siempre vamos a tener en la cabeza teóricamente qué técnica estoy aplicando. Sin embargo, sí es importante saber y conocer que tenemos muchísimas opciones para cambiar y aplicar el parafraseo. ¿Qué más? Continúa con "es por ello". Es por ello que se ha planteado efectuar y desarrollar las siguientes iniciativas estratégicas. Todo esto también está resaltado. ¿Cómo podemos cambiar el orden? Es por ello que se ha planteado efectuar y desarrollar las siguientes iniciativas y estrategias. Entonces, podemos poner, por ende, se plantea llevar a cabo las iniciativas y estrategias narradas a continuación, o mencionadas a continuación, o expuestas a continuación. Si alguno tiene algún aporte en cuanto a cambiar la forma, alguna idea de cómo cambiar la estructura de la oración, algún sinónimo, es completamente válido que lo diga para poder participar todos en cuanto a la redacción y la reescritura de este parafraseo, y así nos va quedando un poco más claro cómo hacerlo. Bien, entonces, yo cambio entonces el sentido de "es por ello que se ha planteado efectuar y desarrollar las siguientes iniciativas", y lo coloco de esta forma. Por ende, se plantea llevar a cabo las iniciativas y estrategias narradas a continuación. 2 puntos. Incrementar la rentabilidad de la cartera de créditos. Yo ahí no puedo cambiar mucho porque una vez más estamos hablando de términos que son muy propios del contenido. Pero, por ejemplo, esta palabra incrementar podemos cambiar a aumentar, por ejemplo, que es un sinónimo y es completamente válido el reemplazo. Esta que dice establecer, también lo podemos cambiar por determinar. Desarrollar también se puede cambiar, podemos decir realizar, llevar a cabo. Con relación a, también es una frase que podemos cambiar. Respecto con, en relación con,
son algunos, digamos que conectores que podamos ir variando para que la información no esté igual. Entonces, con respecto a, por ejemplo, la parte social, y así vamos cambiando nuestro párrafo. Si lo leemos de forma completa, vamos a ver que hay algunos cambios que son sustanciales para, para reducir la similitud. Ir avanzando con otra información, por ejemplo, por aquí, este 7.2.1 que está también condensada la información. Este está en el 7.2.1. Así. Ok, este es como un concepto, como están dando definiciones. Entonces, vamos a ver qué tanto podemos reinterpretar la información para mantener el objetivo, pero reduciendo nuestro porcentaje de similitud. El modelo del Océano Azul plantea la creación de nuevos mercados, llamados océanos azules dentro de la industria, con la finalidad de poder marcar diferencias y alejarse del sangriento océano o mar rojo de la competencia, como lo denomina la teoría del modelo, y así poder gozar de bonanza en un nuevo sector sin la preocupación de la agresividad de la competencia. Bien, hasta ahí vamos a ver qué podemos cambiar para dar un mejor, a ver, se me quedó. Okay. Vamos a ir viendo entonces. Podemos trabajar, por ejemplo, con cambiando el orden un poquito de la información. Si esto empieza con el modelo del Océano Azul plantea, podemos invertir la información de esta forma. Plantea el modelo del Océano Azul, la generación, la creación, la realización de mercados nuevos denominados océanos azules dentro de la industria, en el interior de la industria. Con la finalidad le ponemos entonces, en cambio, con el propósito, con el objetivo, teniendo el objetivo de marcar diferencias, de diferenciar y alejarse y poner distancia en todo caso del sangriento, eso lo vamos a dejar así para respetar la intención, el sangriento océano o mar rojo que supone la competencia. Agregar algunos términos, agregar alguna que otra palabra, también va a ayudar a que se reduzca el porcentaje de similitud y cambie un poquito la forma en la que se presenta la información. De mar rojo que supone la competencia, como lo llama la teoría del modelo, de tal forma que, se pueda gozar de bonanza en un nuevo sector sin que exista o sin que preocupación, lo podemos cambiar por, o el orden, y así pueda gozar de bonanza en un nuevo sector sin que la competencia suponga preocupación alguna. Bien, así tenemos entonces un nuevo párrafo creado desde, digamos, no desde cero, pero en el que yo he estado modificando la información de tal forma que cambiando, poniendo sinónimos, cambiando el orden de alguna frase, agregando algunos términos claves, tengo un texto distinto al original. Bien. Entonces, vamos a borrar este de aquí, que ya no nos sirve.
y vamos a tener entonces la comparación entre uno y el otro. Del lado izquierdo tenemos el PDF con la información original, y del lado derecho tenemos el nuevo párrafo que creamos a partir de la paráfrasis, aplicando una técnica distinta. Pero esto es cuando trabajamos con algunos párrafos que, como vemos, están muy condensados en un solo lugar, en un solo espacio. ¿Qué pasa si de pronto nos topamos con algunos reportes que no están tan elevados en el Turnitin, que el porcentaje de similitud no es más del 50% o más del 40%, sino es un poco menor? En ese caso, tendríamos, por ejemplo, este de aquí, un reporte de 28%. Este pertenece a este ejemplo número 2. Y lo que quiero mostrarles es que, por ejemplo, tenemos porcentajes menores que se van a estar distribuyendo a lo largo de todo el documento. ¿Qué hacemos en esos casos donde no encontramos entonces la información condensada en un único sitio y nuestro parafraseo no tiene que ser abocado únicamente a este tipo de párrafos donde vemos hojas de hojas donde tenemos que parafrasear, sino que hay algunos espacios, como por ejemplo, yo tengo por aquí la página 23-25 o la 69, a ver. Por ejemplo, así, a ver. Por ejemplo, este de aquí. A ver, denme un momento que mi computadora está un poco loquita. Allí. Entonces, allí lo observamos mejor. Que tenemos, por ejemplo, ese tipo de plagio que se detectaba, que era de búsqueda y reemplazo, o de remix, que se denominaba, donde habían informaciones de algunas fuentes junto con otras, y se fusionaba de esta forma y quedaba así como un párrafo con retazos de información de un lado y de otro. Esto ya es cuando tenemos un reporte un poco menos elevado en cuanto a Turnitin, pero que igual requiere que se reduzca. Entonces, cuando tenemos este tipo de situaciones más específicas, ¿qué podemos hacer? Una vez más buscamos en nuestro documento las palabras claves y vamos a encontrar la información aquí. Entonces, por ejemplo, este me parece que es un antecedente. A ver, denme un momentito. Perfecto. Entonces, tenemos este antecedente que empieza en Yupanqui, que dice que estuvo su tesis, cuyo objetivo fue determinar los factores de forma y contenido. Esto quizás no lo podamos modificar porque es parte de la tesis que estamos citando como antecedente. Sin embargo, la parte de que influyen significativamente a la ineficacia, eso quizás sí lo podemos modificar de alguna manera. ¿Cómo lo podríamos hacer? Cambiando un poquito una vez más estas palabras claves. Entonces, fue determinar los factores de forma y contenido que tuvieran influencia, por ejemplo, influencia significativa a la ineficacia, de repente lo podemos poner, a la poca eficacia del principio de publicidad en la sucesión intestada vía notarial, etcétera, etcétera. Entonces, por allí ya tenemos un cambio de esta primeración que está resaltada en rojito. Como vemos, hay algunos términos que no vamos a poder cambiar mucho porque es parte del formato como tal del antecedente, pero una vez más, somos nosotros los investigadores los que vamos a poder definir a cuánto cambiar de información. Por ejemplo, la parte azul que dice llegando a las conclusiones. Podemos poner el autor concluyó que 2 puntos. O simplemente se concluyó que. O podemos poner también las conclusiones apuntan a que tal cosa.
Entonces vamos a ir sintetizando también y cambiando el sentido de esta información. Por aquí tenemos otros retacitos más que son como un poco fastidiosos y que igualmente se están identificando. Yo tenía por aquí en la página 33, por ejemplo, a ver, por ejemplo, estos de aquí, que son como palabritas claves que están igualmente ocupando y generando un porcentaje. Estos, por ejemplo, que simbolizan el 1% y que son ya fuentes que están más abajo, por ejemplo, la 31, la 81, la 21, que no representan aparentemente tanto peligro y que sin embargo sí van sumándose una a una, sí van a generar que se incremente el porcentaje de similitud. Entonces yo podría poner aquí teorías del derecho y me va a arrojar esto de aquí. Bien, entonces podemos ir cambiando también algunos términos. González 2015 dice que para explicar los fundamentos del derecho de la propiedad, entonces ponemos González 2015 dice que podemos ir cambiando toda esta frase de aquí. González, para dar explicación de lo que representa el derecho de propiedad, señala que existen teorías las cuales presenta y define para una mayor apreciación a continuación. ¿Cuáles son estas teorías que están apareciendo por aquí? Entonces, empieza con teoría de la ocupación. Si bien esta teoría de la ocupación no la puedo cambiar porque es precisamente lo que se quiere mantener en la tesis, es algo importante, puedo cambiar el orden de aquí según esta teoría. Eso lo puedo cambiar con un sinónimo o reordenando la oración, que es lo más factible también. La oración dice, según esta teoría, podemos deducir que en un momento de la historia todos los bienes fueron comunes. Entonces, hasta ahí podemos cambiar esta información un poquito. A ver. Podemos poner, por ejemplo, la teoría señala que a ver, así para que nos quede claro. La teoría señala que en un determinado momento de la historia humana, de la historia universal, los bienes fueron comunes. Esta oración incluso se puede cambiar aún más. Entonces podemos poner, por ejemplo, empezar desde en un determinado momento de la historia universal, según esta teoría o según lo que señala la teoría, coma, los bienes fueron comunes. Y agregamos un conector. Esto quiere decir, o esto señala, esto indica, es decir, coma, que las personas o los individuos, para poner el sinónimo, tenían la posibilidad de tomar u ocupar con el propósito, etcétera, etcétera. Y ahí ya tenemos un cambio bastante significativo entre nuestra versión original, que es este lado izquierdo, respecto al derecho. El izquierdo empezaba. Según esta teoría, podemos deducir que en un momento de la historia todos los bienes fueron comunes. En nuestra paráfrasis tenemos, en un determinado momento de la historia universal, según lo que señala esta teoría, los bienes fueron comunes. Es decir, que los individuos tenían la posibilidad de tomar o ocupar con el propósito, etcétera, etcétera. Bien, ahí tenemos un cambio significativo en cuanto a parafraseo respecto a este párrafo de aquí. Podemos seguir avanzando en cuanto a ver por ejemplo, este número 3 de la teoría de trabajo. O, a ver, ¿qué otro más? Por ejemplo, este de Rousseau. Este empieza. Rousseau decía que, reduciendo nuestro planteamiento a términos fáciles de comparar, el hombre pierde su libertad natural
y el derecho ilimitado a todo cuanto desee y pueda alcanzar, ganando en cambio la libertad civil y la propiedad de lo que posee. ¿Cómo podríamos reinterpretar esta información? Vamos a ver cómo lo hacemos. Vamos a empezar con Rocío igualmente, pero vamos a darle un cambio a lo que este señor dijo. Rocío indicó que reduciendo el planteamiento a conceptos sencillos de contrastar, coma, el ser humano pierde su libertad natural y el derecho ilimitado en medida que el derecho ilimitado de todo lo que desee y pueda obtener o pueda alcanzar. Ok, lo vamos a dejar así. Obteniendo, en cambio, la propiedad de lo que posee y la libertad civil. Esto lo podemos cambiar aún más. ¿Cómo? Vamos a entender que el sentido de esta información es hacer una comparación entre lo que está perdiendo el ser humano frente a lo que está ganando. Entonces, Rocío indicó que al reducir el planteamiento a conceptos sencillos de contrastar, el ser humano va a perder su libertad natural y el derecho sin límites de todo aquello que desee y pueda alcanzar, y en cambio, obtendrá la propiedad de lo que posee y la libertad civil. Aquí vemos una vez más un cambio sustancial en cuanto a el texto original que empezaba con: Rocío decía que, reduciendo nuestro planteamiento a términos fáciles de comparar, el hombre pierde su libertad natural y derecho ilimitado a todo en cuanto posee y puede alcanzar, ganando en cambio la libertad civil y la propiedad de lo que posee. Nuestra paráfrasis dice: Rocío indicó que, al reducir el planteamiento a conceptos sencillos de contrastar, el ser humano va a perder la libertad natural y el derecho sin límites de todo aquello que desee y pueda alcanzar, y en cambio obtendrá la propiedad de lo que posee y la libertad civil. Estamos manteniendo el objetivo de la información, sin embargo estamos cambiando algunos términos, estamos colocando sinónimos, estamos reordenando la estructura y escribiendo un texto de cero para que esta información, si bien respeta el objetivo, no tiene opción a generar algún porcentaje de plagio, de que se considere como plagio, y por ende que incremente nuestro porcentaje de similitud. Bien, entonces hemos visto parafraseos que tienen resaltados muchos párrafos y cómo debemos reinvertir y reescribir la información. Hemos visto también algunos ejemplos en cuanto a términos más puntuales, cuando tenemos, por ejemplo, ya un porcentaje menor de plagio y un porcentaje menor de similitud, y sin embargo, aún así hay que trabajar en el parafraseo. Estos dos casos han sido con Turnitin, trabajando e identificando aquellos espacios donde hemos visto el número de la fuente, está coloreado, etc. Pero como ya hemos visto, también podemos trabajar con algunos casos como otros procesadores como Plaxcan. Yo tengo por aquí uno para finalizar, que es este de aquí que nos arrojaba un 52.4%. En Plaxcan, al descargar el documento, lo que vamos a tener es primero el porcentaje y el listado de fuentes, y vamos a tener luego el texto
resaltado sobre todo con colores rojo y azul. Bien, esto nos va a dificultar un poquito más cómo identificar precisamente la información que yo quiero cambiar, porque entonces voy a tener que fijarme únicamente en el número de la fuente. Sin embargo, también es importante que, como yo conozco mi texto, sepa en qué lugares se han condensado un poco más la información que se está considerando como plagio. En este tercer documento yo apunté que eran en las páginas 32, 39 y 40. Por ejemplo, voy a irme a la página 32. A ver la 39. Ok. Miremos que, por ejemplo, aquí tenemos párrafos que también están muy condensados con información que es una cita que se ha encontrado de forma textual en otro documento y por lo tanto el plagio se ha incrementado. Vamos a buscar entonces aquí con palabras claves para poder darnos cuenta de dónde está la información. Yo tengo entonces aquí un concepto, una vez más, esto lo dice un autor y empieza de tal forma: el desarrollar personas no es solo darles información para que aprendan nuevos conocimientos, habilidades, destrezas y se tornen más eficientes en lo que hacen, sino darles información básica para que aprendan nuevas actitudes, soluciones, ideas y conceptos que modifiquen sus hábitos y comportamientos. Hasta allí podemos ir trabajando nuestro parafraseo. Y les permitan ser más eficaces en lo que hacen. Bueno, hasta aquí. Ok, vamos entonces a trabajar con este párrafo para tener el ejemplo de cómo hacerlo en Plastan, que es bastante similar al que a Turnitin, pero con las diferencias, como vemos, de que solamente hay un par de colores, ¿no? Tenemos que identificar nosotros un poco mejor dónde hacer el parafraseo. Bien, ¿cómo puedo entonces cambiar esta información? El desarrollar personas no es solo darles información para que aprendan. De repente, una vez más, cambiamos el orden de este tipo de palabras que vienen como en una seriación, ¿verdad? Como enumeradas. Entonces lo cambiamos de esta forma. Vamos a invertir. Entonces, que empecemos con, para que aprendan nuevas habilidades, conocimientos y destrezas. Sí, correcto. Y se tornen más eficientes. Entonces, ¿qué más podemos cambiar aquí? El desarrollar personas no es solo darles, no implica únicamente o exclusivamente, no implica exclusivamente otorgarles información para que aprendan, adquieran, por ejemplo, también, adquieran nuevas habilidades, conocimientos y destrezas, y lo podemos cambiar e incrementen su eficiencia o su eficacia. Para que adquieran nuevas habilidades, conocimientos y destrezas e incrementen su eficacia respecto a lo que hacen. Entonces ahí vamos cambiando. Por ejemplo, el desarrollar personas no es solo darles información para que aprendan nuevos conocimientos, habilidades y destrezas y se tornen más eficientes en lo que hacen. Lo hemos cambiado de tal forma. El desarrollar personas no implica exclusivamente otorgarles información para que, o enviarles, o darles, o proporcionarles información para que adquieran nuevas habilidades, conocimientos y destrezas e incrementen su eficacia respecto a lo que hacen. Como vemos, hemos cambiado muchísimo, prácticamente estamos otorgando un nuevo párrafo a lo que teníamos como la versión original. De esta forma, entonces, estamos también trabajando el parafraseo en cuanto a, hemos cambiado el orden, empezamos cambiando el orden en palabras claves como conocimientos, habilidades, destrezas, y luego hemos ido cambiando por sinónimos, así como el orden de la oración, pero siempre respetando el sentido de la palabra. Hasta ahí quisiera que alguien, si tiene alguna duda, alguna pregunta específica, la realice para resolverla antes de dar por finalizada nuestra clase del día de hoy, que se ha pasado volando. Hasta ahí, ¿alguien tiene alguna duda, alguna pregunta que quiera? Una consulta, Paloma. Cuando hiciste el parafraseo de Rousseau,
no tenía el año, nada. O sea, cuando ya, podríamos decir que cuando el autor ya es conocido, no necesitamos colocarle el año, la página, nada por el estilo. No, a veces sucede que hemos colocado, por ejemplo, la citación en el párrafo previo. Ah, correcto. Entonces, colocamos información como la fuente previa o mencionamos el mismo apellido del autor, pero ya sin la necesidad de citar, porque eso incurre en algo que se llama como doble citación o algo así, que me parece que es incorrecto realizar. Claro. Entonces, hay que cuidar un poco ello en cuanto usamos una misma fuente para una serie de, por ejemplo, 3 párrafos, tratar de usar conectores y palabras que nos indiquen que estamos manteniendo la información de la misma fuente sin que sea redundante citando por párrafo, ¿verdad? Claro, también es importante decir que cuando se hace parafraseo, sobre todo en las conclusiones, hay que tener bastante cuidado, porque, por ejemplo, cuando ahí decían, ¿no? Influencia significativa, esa palabra estadísticamente tiene un significado, valga la redundancia, Claro. y no le podemos poner, por ejemplo, influencia, del lugar significativa, no podríamos ponerle influencia vital, importante, destacada, porque le cambiaría la esencia. Pero aparte de ello, Sí. todo es todo es parafraseable, podríamos decir, ¿no? O sea, basta que lo Sí, marque y todo lo efectivamente, podemos parafrasear. efectivamente depende de nosotros mismos como investigadores saber en qué momento, por ejemplo, cuando hablamos en antecedentes, por ejemplo, nos resaltan el objetivo de la tesis que estamos citando. Ese objetivo muchas veces no se puede cambiar, ese objetivo se tiene que mantener, como en el caso de los resultados, por ejemplo. Pero sí, casi todo es fácil de reescribir, de reinterpretar, entonces tenemos que simplemente ir buscando las maneras y las técnicas adecuadas en el caso que se nos presenten, ¿no? Como lo hemos estado viendo el día de hoy. ¿Alguna otra persona tiene alguna otra duda? Sí, Paloma, Paloma, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Paloma, una pregunta. Por ejemplo, me ha pasado que cuando estuve desarrollando mi proyecto en lo que es las dimensiones e indicadores, trabajé con un autor 2015 y cuando ya lo pasé por Turnitin me salió todo resaltado. He utilizado otro autor de un libro del 2018 y me sigue saliendo. ¿Cuál sería ahí la alternativa? Porque nosotros sabemos que ya se mencionaba las citas cortas, por ejemplo, no se pueden, las citas directas pues no se pueden parafrasear. En el caso de lo que es cuando armamos la operacionalización de variables, ¿cuál sería una alternativa o una solución? Gracias. Sí, mira, te comento, el hecho de que tú cambies de autor no significa que el programa no lo vaya a detectar nuevamente, al contrario, el programa tiene una base de datos amplísima, como lo hemos visto en la clase, em, mediante la cual va a ser muy fácil identificar diversas fuentes que nosotros vayamos citando. Entonces, por ahí la solución no es cambiar de autor, nunca es ello. Si queremos cambiar de autor, que sea por una decisión nuestra, pero no porque querramos evadir este porcentaje de similitud que se incrementa. La solución ahí es, en tu caso, como estamos hablando de indicadores, dimensiones, instrumento, que son cosas que evidentemente no se pueden parafrasear porque eso afectaría completamente el objetivo, tienes que excluir términos. Como lo hemos visto en la opción de Turnitin, hay una opción de como un embudito donde podemos filtrar y decidir qué términos se excluyen. Tanto podemos excluir la bibliografía como las citas textuales, que como sabemos están entre comillas y por lo tanto Turnitin lo interpreta de esa forma como que es una cita y por lo tanto no lo considera plagio y por lo tanto no se incrementa el porcentaje de similitud. Entre esas opciones para excluir, tenemos también la opción de excluir términos eh, que se consideren como similitud, es decir, que Turnitin los identifica como que ahí estamos utilizando información de otra fuente, pero si yo decido colocarle que no se consideren las citas o la información que está copiada de otro autor de una cantidad de palabras, como por ejemplo 15 palabras, que ya es bastante considerable, o por ejemplo menos de 10 palabras, entonces ahí Turnitin va a leer si hay alguna información menor a 10 palabras que está igual
a la información en otro documento, no lo voy a considerar como plagio y por ende no va a aumentar el porcentaje. ¿Esto en qué nos ayuda? En que, por ejemplo, espacios como el índice, la bibliografía, el título, las variables, si están repetidas en alguna otra información que hayamos podido utilizar, no se va a considerar como plagio. Lo mismo pasaría en tu caso como son en cuanto a dimensiones, en cuanto a indicadores, que son términos cortos además. Si esto se encuentra en otro documento, en otro autor que tú estás citando correctamente, entonces ahí ya no se estaría considerando como plagio. Yo te recomiendo que si no eres tú la que está haciendo tu reporte, lo converses con la persona adecuada o encargada en tu universidad, en tu instituto, etcétera, y le digas que al momento de pasar el reporte de Turnitin, haga esto de excluir términos, si quieres que ella evalúe cuánta cantidad de términos excluye, pero por ejemplo, menos de 10 palabras es un porcentaje bastante solidario y justo en cuanto a, va a permitir que no se, o mejor dicho, se reduzca el porcentaje de similitud en tu tesis. Bien. Una última pregunta, Palomita. A veces, por ejemplo, uno quiere un software para uso personal. ¿Y qué pasa si esa misma tesis, por ejemplo, ya hago el parafraseo todo y lo vuelvo y sigue saliendo, sigue, no estoy bajando como debe ser ese porcentaje? Nuevamente, el número de veces que yo pase en el antiplagio va a influir a que de repente ya esto no sea tan efectivo, porque algunos indican y dicen, no hay que pasarlo, porque una vez que está en el sistema, cuando lo vuelvas a pasar, ya lo toma tu trabajo como que, o sea, cuando lo pasas por segunda vez, como que lo toma como tu trabajo, como que ya es parte de una base de datos. Eso tenía esa inquietud. He escuchado algunos casos en los que efectivamente ocurren algunos lags en el software que no da la información de manera apropiada o precisa, pero son excepciones. Yo diría que de manera general, Turnitin funciona bastante bien en cuanto a dar reportes, sin importar la cantidad de veces que tú pases por el mismo proceso, ¿no? Al contrario, si tú estás trabajando un buen parafraseo, eso evidentemente, y me ha pasado porque he trabajado con diversos trabajos en los que se ha trabajado un parafraseo y se ha vuelto a evaluar y ese porcentaje sí se ha reducido y sí ha cambiado, por ejemplo, los espacios donde están resaltados, ¿no? Entonces vas teniendo así un filtro que te va a ir ayudando. De repente no tienes la posibilidad de pasarlo 5 veces, pero con que lo pases 2 veces, una versión para ya cambiarlo y luego una segunda versión para ver cómo quedó, ya estás viendo un progreso en tu trabajo, ¿no? Yo creo que de forma general Turnitin sí funciona bastante bien y es bastante preciso en cuanto a dar reportes. Muchas gracias. ¿Cuántas veces se debe pasar? Yo recomiendo que apenas te den un reporte, si lo haces de forma voluntaria, entonces vas a tener un primer reporte, digamos que el de la versión original. Tú vas a trabajar tu parafraseo y lo recomendable sería que pases una segunda vez por Turnitin para que veas cómo progresó tu trabajo, ¿verdad? Luego de ello, si el porcentaje sigue siendo un poquito elevado o no cumple con los requisitos que tú quieres, por ejemplo, si tú quieres llegar a un 20% y te sale 23%, lo trabajes y vuelvas a parafrasear y ya confíes en que el trabajo que has hecho va a ser suficiente para que si otra institución lo pasa, vas a haber llegado a ese porcentaje minoritario, quizás un poco menos. Yo recomiendo que sean 2 veces. Si tienes la posibilidad de hacer un seguimiento más minucioso, de hacerlo más veces, no hay ningún problema por ello, ¿no? Pero lo recomendable yo creo que es 2 veces. Preguntan en el chat, yo recomiendo no programas de parafraseo, yo recomiendo que lo haga el mismo investigador, la misma persona que está redactando la tesis, porque de esa forma tú vas a ser consciente de en dónde estás haciendo los cambios, qué cambios estás haciendo, vas a poder hacerle un seguimiento más personalizado a tu información, no vas a tener el contraste del documento original con tu Word y tú mismo vas a ir viendo paso a paso cómo estás cambiando esa información, como lo hemos venido haciendo en la clase. Puede parecer un poco tedioso, pero conforme vas avanzando en tu trabajo,
vas aprendiendo y vas agarrándole mejor, digamos que el gustito a la reescritura. Y se va a hacer más sencillo el proceso. Recordemos también que podemos trabajar con, lo que sí podemos trabajar es con estos programas de sinónimos que nos van a ayudar a salvarnos con alguna que otro término que no tengamos a la mano, pero programas como tal para parafrasear, yo no estoy muy a favor de ellos. Creo que depende más de el escritor, el investigador que haga ese trabajo, ¿no? Bien, con todo ello, creo que ya no hay más preguntas. Les agradezco a todos por su participación en este taller corto de reducción de plagio y similitud. Espero que las técnicas y la parte teórica que hemos aprendido durante estos días les sirva y les sea de utilidad. Recuerden que hay más información en la plataforma y que todas las clases están grabadas para que puedan revisarlas y reforzar todo lo aprendido. Si tienen alguna duda adicional, la comentan por el chat también y ahí estamos conversando para resolverlas gustosamente. Gracias a todos por participar en el taller. Muchas Chao, gracias hasta por luego. todo. Gracias. Gracias, muchas gracias. Muchas Chao, hasta gracias. luego. Chao, chicos, saludos.